Hola, buenas. Aquí estamos en otro encuentro, ¿sí? Del taller de conservación cerámica. En esta oportunidad les voy a hablar sintéticamente del proceso, eh, el desarrollo histórico, ¿sí? De los estudios cerámicos en nuestro país. Pero antes de comenzar, sí, me gustaría comentarles y para que ustedes adviertan, si no lo advierten en los mismos textos, es que en estos primeros años, los primeros años de surgimiento de la disciplina o de los estudios cerámicos en el país, la antropología era una gran disciplina abarcativa que incluía a la arqueología, ¿sí? A la antropología social. No había grandes distinciones disciplinares, entonces los primeros trabajos de estudios cerámicos van a sumar fuentes folclóricas, etnográficas, arqueológicas, ¿sí? Van a ser un mix de este tipo de información, van a ser, por ese sentido, van a ser estos mismos trabajos, ¿sí? Estos primeros trabajos van a tener una riqueza, ¿sí? De análisis o nos pueden servir como fuente de información, ¿sí? Para poder analizar el mismo proceso de manufactura cerámica hace unos 100 años, principio del siglo XX en nuestro país. Pero antes, bueno, puedo dividir separar, ¿sí? Por periodos la historia, ¿sí? De los estudios cerámicos en nuestro país, ¿sí? Uno desde los primeros años del surgimiento de las disciplinas, de que aparezcan las primeras cátedras de antropología, ¿sí? Los primeros boletines, desde que se conforma la Sociedad Argentina de Antropología y comienza a editar, ¿sí? Sus boletines y sus relaciones, su revista Relaciones, hasta 1950, ¿sí? Un segundo momento que iría desde 1950 hasta la década de 1970, luego de 1970 a 1980, ya con el retorno de la democracia y hasta mediados de la década del 90, ¿sí? Quizá acompañando la etapa neoliberal de nuestro país, ¿sí? También tenemos un segmento de cómo se va a caracterizar los estudios cerámicos, ya desde mediados o fines del 2000 hasta ya el siglo XXI y en los últimos años, ¿sí? En estos primeros años, ¿sí? Desde los inicios de la disciplina hasta 1950, podemos ver de que desde el principio la cerámica está presente como un tema de análisis. En esta primera etapa los trabajos corresponden en su mayoría, ¿sí? A sitios arqueológicos de la región pampeana y chaqueña, como los textos, bueno, de Aparicio, de Iribarne, que les muestro ahí, ¿sí? Algunos vasos indígenas de los márgenes del Paraná Inferior, de Villegas Basavilbaso, de Casanova, ¿sí? Estos textos son relevantes también porque se centran en un momento o en regiones de nuestro país que vamos a ver que luego por muchos años no van a ser tema de estudio de problemáticas que tengan que ver con los bienes culturales cerámicos. Todos estos autores se explayan sobre las consideraciones tecnológicas referidas a las pastas, inclusiones, antiplásticos o temperantes, ¿sí? O al tipo de cocción cerámica. Luego podemos ver también para estos mismos años, ¿sí? La importancia de la observación etnográfica como un recurso valioso para conocer el comportamiento humano y también como un método de control para la realización de trabajos experimentales. Dos trabajos, ¿sí? Son como relevantes o muy importantes de este momento. Uno es el de Paulotti, ¿sí? El de la alfarería Huarayo, ¿sí? En donde señala las vinculaciones de las técnicas, ¿sí? Propias de los chiriguanos, ¿sí? Analizando las cadenas de producción, incursionando en el terreno de lo social y vinculando
la actividad alfarera con el sexo femenino, ¿sí? Y luego tenemos ella también concluye con que, esta alfarería guarayo o chiriguana, ¿sí? Tiene una ancestralidad, ¿sí? Y que proviene de, o está vinculada a las tradiciones arawak y guaraní, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el trabajo de Márquez Miranda, ¿sí? Que analiza desde un punto de vista más de los objetos, ¿sí? Arqueológicos, los restos o los bienes culturales que recuperan el sitio de las Lomitas en la provincia de Formosa, ¿sí? Como les digo nuevamente, se trabajan áreas que luego no van, por muchos años, no van a ser objeto de estudio de la arqueología o de la antropología y sobre todo el interés en los bienes culturales cerámicos. También para este mismo momento podemos ver un fuerte énfasis en los estudios de la decoración, al uso del estilo, ¿sí? de la denominación de estilo durante las décadas de 1930 y 1940, subyace una conceptualización fuertemente influida por la corriente de pensamiento de la escuela histórico-cultural, que concibe a estos estilos decorativos en la cerámica como una expresión de identidad cultural o de etnicidad. Un estilo decorativo para estos momentos era sinónimo de una cultura. A mayor similitud entre estilos cerámicos, mayor grado de contacto había entre los pueblos que los usaban. Estos textos, este grupo de textos van a consistir en descripciones muy generales, haciendo hincapié en las técnicas decorativas sobre todo y sin mayores referencias a las formas, ¿sí? Y a las características de esa decoración. Tenemos, grupos de texto como los de Casanova, de Iribarne nuevamente, Paulotti, Vignati, Badano o de Palavecino, que les muestro aquí la primer síntesis o descripción normativa que hace de la alfarería chaqueña, ¿sí? En estos momentos los componentes del estilo cerámico son caracterizados de manera muy ambigua, siendo corrientes, ¿sí? Menciones a motivos o elementos sin especificar bien qué se entiende por motivos o elementos, mientras que las clasificaciones generales de los estilos se realizaban en términos de estilos simples o estilos complejos, ¿sí? Muchas veces se usaban piezas únicas, ¿sí? Provenientes de alguna colección, objetos únicos, aislados, sin contexto, sin procedencia, ¿sí? Se los describía como objetos singulares, ¿sí? Y se consideraba que su sola presencia validaban la idea de vínculos entre regiones por ahí muchas veces muy distantes, ¿sí? O relaciones a nivel de influencia cultural entre un pueblo y otro. Ahí está. Hacia los primeros años, ¿sí? Me parece que aquí desde los primeros años hasta la década de 1950, perdón. Finalizando esta etapa, ¿sí? Aparece la publicación en 1948 de la compilación que realizan Wendell Bennett, Blair Everett y Frank Sommer, ¿sí? De Northwest Argentine Archaeology, ¿sí? Que sienta las bases, ¿sí? De los estilos cerámicos del noroeste y de la cronología o los cuadros culturales, ¿sí? Del noroeste argentino. Aquí aparecen, ¿sí? Estas entidades, estos estilos
como entidades culturales vinculados a pueblo y se establecen correlaciones temporales o sincrónicas entre los distintos pueblos. Y esta obra, más allá de que tuvo muchas críticas, porque se basó en material, no hicieron trabajo de campo, de terreno, se basaron en publicaciones de otros autores o en colecciones del museo que estaban descontextualizadas. No obstante esto, esta obra sí constituyó un hito no solo para los estudios cerámicos posteriores, sino para la arqueología del noroeste argentino en particular, ¿sí? Ahora sí, pasamos ya a un segundo momento, ¿sí? Posterior a 1950, ¿sí? Una de las problemáticas más acuciantes luego de esta publicación de Blair, Wendell y Summer, ¿sí? Comienza la preocupación por la cronología, ¿sí? por definir los tiempos y las secuencias culturales. Para ello resultaron ineludibles, ¿sí? las representaciones figurativas en cerámica, y en su interpretación se utilizaron concepciones provenientes de las artes plásticas, ¿sí? Alberto Re González, en 1955, formula un modelo evolutivo del estilo que es gradual y progresivo, en el cual las interpretaciones de las figuras, ¿sí? de las piezas, de las vasijas, al igual que el resto de los datos provenientes del registro cultural, del registro material, se leían como un reflejo directo de la organización social de estos pueblos, ¿sí? Es importante destacar que en este trabajo, en 1955, él todavía no había, no se contaba, ¿sí? con fechados absolutos de los contextos culturales. Recuerden que en 1950 ¿sí? aparece la datación por radiocarbono, y es un dato importante para considerar en lo que hace a la cronología del noroeste argentino, que él ordena los estilos, ¿sí? basándose en estas teorías provenientes de las artes plásticas, les da un orden que luego con los fechados radiocarbónicos tiene que invertir, como el caso de la cerámica ciénaga y aguada. ¿Sí? Él en 1955 él coloca al estilo aguada como temprano, ¿sí? y al ciénaga como posterior aguada. Luego, en esta misma línea, ¿sí? Antonio Serrano en 1958 publica su Manual de Cerámica Indígena, ¿sí? Este manual en realidad es la culminación de una serie de publicaciones que él ya venía haciendo desde principios de los 50, ¿sí? tendiendo a ordenar y a detallar esta metodología de la escuela histórico-cultural, ¿sí? de cómo se debía describir y estudiar los objetos cerámicos, sobre todo teniendo en cuenta las decoraciones, ¿sí? En ambos trabajos, la presencia y distribución de determinados rasgos decorativos se asumen como indicadores culturales y de contactos entre los pueblos, ¿sí? Posteriormente surge una preocupación por unificar categorías, en parte yo creo por los esfuerzos de Antonio Serrano y también influenciados por los trabajos de Anne Shepard, ¿sí? Y la respuesta a estas preocupaciones marcó un hito, ¿sí? en el ámbito de los estudios ceramológicos en el país, ¿sí? En 1965 se realiza la primera Convención Nacional de Antropología. Las actas de esta convención se publican en 1966 y la primera parte, que constituye la mitad, ¿sí? de estas actas en volumen, es la Convención de Cerámica, ¿sí? En esta se propone realizar un análisis y clasificación de las formas de vasijas,
tomando como base, como les decía, el libro de Anne Shepard, ¿sí? Y las ideas de Antonio Serrano, el cual proveyó fundamentalmente de un marco para la clasificación morfológica. Fue la primera vez que se pusieron de acuerdo con los términos, ¿sí? De cómo, qué es una olla subglobular, qué es una olla globular, ¿sí? Más o menos como las normas para la descripción de Balfet, ¿sí? Esta primera Convención Nacional de Antropología aún hoy sigue vigente en nuestro país, ¿sí? Cómo se denominan, cómo se clasifican las tazas, las formas de labios, ¿sí? Los tipos de decoraciones, qué es una incisión, qué es una excisión, qué es un corrugado, qué es un peinado, ¿sí? Son definiciones que hoy en día continúan vigentes, ¿sí? Ya a partir, ya a partir de la década de 1970, se puede observar que las cuestiones decorativas fueron abordadas a la luz de comportamientos sociales, sobre la base implícita de la hipótesis de una interacción social. A partir de esta concepción se tomaba la presencia de ciertos elementos decorativos, ¿sí? Chevrones o alguna figura zoomorfa, antropomorfa, como indicadora de contactos entre grupos. Y se aceptaba que cuanto mayor fuese la cercanía física entre estos grupos, mayor debía ser las similitudes en sus decoraciones. La cerámica sigue siendo un material para generar cronología, ¿sí? Durante esta época no hay muchos trabajos exclusivos de cerámica, ¿sí? Con excepción de los publicados en las actas del primer Congreso de Arqueología Argentina. Esta va a ser la época, ¿sí? En donde comienzan a aparecer, ¿sí? Análisis de rasgos, ¿sí? Y tratan de vincular ahí, como se ve en el trabajo que les estoy mostrando, ¿sí? De brochado abajo, estas contactos o migraciones entre los pueblos a partir del análisis de la iconografía cerámica. Ahí está. En 1974, ¿sí? Alberto Rez González publica su libro Arte, Estructura y Arqueología, ¿sí? En donde analiza la utilización del dualismo en las representaciones del Noa. Si bien esta obra parece que va a tomar como sustento, que va a aplicar las corrientes de pensamientos provenientes del estructuralismo, en la misma solo se da cuenta del plano de la expresión. No se buscan, ¿sí? Los principios de ordenamiento cognitivo de las imágenes, ¿sí? No se busca una estructura elemental, como lo haría el estructuralismo, ni se abordan las estructuras profundas de pensamiento que subyacen a las mismas. A pesar de esta apreciación, el impacto de este trabajo fue sumamente importante en las posteriores investigaciones sobre iconografía del Noa, ¿sí? Como vemos, la figura de Rez González, ¿sí? Fue muy importante para la historia de los estudios cerámicos. En este momento, ¿sí? para esta misma década, en este periodo la historia cultural sigue siendo el modelo dominante, ¿sí? Si bien en el resto del mundo, ¿sí? Ya se está frente a la nueva arqueología y demás, en nuestro país, como ustedes ya saben, y también muy vinculado al contexto social y político que se está viviendo en la década del 70, ¿sí? Primeros años de la década del 80 en nuestro país, estas posturas conservadoras y normativistas, ¿sí? Fueron mantenidas como la teoría oficial, ¿sí? De la arqueología y de la antropología desde la misma academia. El registro arqueológico se describía en términos de estilos, tipos cerámicos basados en estilos. Los mecanismos de difusión eran la única fuerza explicativa de los cambios culturales, ¿sí?
y los cambios en los estilos cerámicos se tomaban como cambios en las sociedades, ¿sí? Como que había habido un cambio total en la sociedad por el cambio de la manera de hacer los vasos y los platos, ¿sí? Lo digo de esta manera para poner un poco en ridículo estas interpretaciones, ¿sí? El registro del cambio, la variabilidad, se da en función de cuestiones cronológicas. El estilo como un modo de expresión de los individuos que los producían, ¿sí? En este periodo se populariza el concepto de tipo ligado a las preocupaciones referentes a la cronología, como le decía. Aparece a finales de la década del 60 la publicación de Betty Meggers y Clifford Evans, ¿sí? Cómo interpretar el lenguaje de los tiestos, y esta publicación, ¿sí? Influenciada, ¿sí? Por las ideas de Ford de seriación, de la técnica de seriación, popularizaron no solo en nuestro país, sino en toda América del Sur la importancia de la seriación cerámica, y comienzan a aparecer estas culturas, ¿sí? Que tienen esa forma, así como en la tapa del lenguaje de los tiestos, en donde aparece el estilo con uno o dos tipos, y luego se ensancha ese estilo hasta que luego vuelve a estrecharse y desaparece en el tiempo. Esta es la época de las fases, de las facies, de los horizontes, de las tradiciones, ¿sí? Es toda la herencia, ¿sí? Que arrastramos de este contexto. En la definición de los tipos usados para realizar estas seriaciones se tomaba como base y de forma casi excluyente a la decoración. Se usaban para la clasificación no solo las vasijas, sino también fragmentos, ¿sí? Como que el fragmento fuera la unidad de análisis. Este sesgo, ¿sí? Ocasionó grandes problemas metodológicos, ¿sí? Que pondrán en evidencia las dificultades en la aplicación de la técnica desde su inicio, a pesar de lo cual se insistirá en su implementación durante muchísimos años. Hasta el día de hoy podemos ver algunas publicaciones que cometen estos errores. Primero, que tomen al fragmento como unidad de análisis, y luego esta idea de buscar tipos, ¿sí? Dentro de un estilo. Dentro, ¿sí? De esta década de 1970 tenemos, ¿sí? La impronta de la compilación de las actas del primer Congreso Nacional de Arqueología, que salió publicado en 1975. En términos de decoración cerámica, está dada por la intención de establecer y ajustar cronologías y por el interés en desarrollar metodologías específicas para ello, ¿sí? Que tratan de alcanzar fundamentalmente a través del uso de la seriación de Ford. La cronología se torna un factor fundamental que guía las investigaciones, y la decoración cerámica aparece como el factor determinante a tal efecto. Así aparecieron los trabajos de Núñez Regueiro de 1975, ¿sí? Que aquí les muestro este cuadro de periodificación, ¿sí? Esta primera parte es la propuesta por Núñez Regueiro, y aquí está en comparación con otras propuestas de González y Pérez, Lagilla, Jovinger y Ribeiro, ¿sí? Como ven, en esta propuesta, ¿sí? se ordena a la sociedad, ¿sí? Por etapas, por periodos y por cultura. Y por cultura estamos entendiendo a estilos cerámicos. Si bien la intención de Núñez Regueiro era despegarse del modelo histórico-cultural y se vuelca hacia el materialismo histórico, ¿sí? Por eso habla de las etapas, las ordena en base a la organización de la producción, ¿sí? Productivo, no productivo, extractivo y demás. Luego, la cultura, ¿sí? Es netamente histórica-cultural la definición que tiene, y son estilos cerámicos, ¿sí? Ya no se está hablando de sociedades. Luego tenemos
en la publicación también de González y Cougil, ¿sí? En donde él usa los fechados radiocarbónicos y el uso de sistemas informáticos, ¿sí? Y tenemos este cuadro de periodificación separado, ¿sí? en áreas culturales y para cada momento, ¿sí? Una cultura que nuevamente, ¿sí? Va a estar asociado a un estilo cerámico. Estos dos cuadros, ¿sí? Tanto la periodificación de Luis Regueiro como la de González y Cougil, ambas de 1975, marcaron, ¿sí? A fuego la arqueología del NOA, ¿sí? El ordenamiento cronológico. Son dos ejemplos con unidades de muestreo representadas por material fragmentario, ¿sí? Sobre todo. Bueno, para que continuemos, ya vemos a finales de la década de 1970 se suman los primeros trabajos sobre tecnología cerámica, ¿sí? Sobre ya no tanto la cronología y la iconografía o el estilo, sino la tecnología, ¿sí? Los trabajos de Karapovicas y su equipo en la Puna de Jujuy, los de Dougherty y Belém, quienes describen la composición mineralógica de pastas, ¿sí? Trabajos de Ana María Lorandi y compañía, que intentan una clasificación cerámica usando la taxonomía numérica de la morfología de bordes de vasijas ordinarias, ¿sí? En Santiago del Estero, algo que es sumamente nuevo, ¿sí? Porque se toma a fragmentos de borde que no tienen decoración. De todos modos, no se plantean estos trabajos, por más que buscan innovar, ¿sí? No se plantea indagar cómo habría sido la producción, ni quiénes la producían, o para quiénes o bajo qué condiciones se daba esa producción cerámica. Y el rol de la decoración todavía se sigue empleando para afinar cuestiones temporales, ¿sí? Para poder establecer la cronología, ¿sí? Ya pasándonos a la década de 1980, ¿sí? Hasta mediados de 1990, podemos ver que se comienza con el abordaje de cuestiones referidas a la especialización artesanal, aplicando muy fuerte la etnoarqueología y trabajando también con materiales de colecciones, ¿sí? De museos y también de excavaciones arqueológicas. Se focaliza fundamentalmente sobre cuestiones tecnológicas, se deja de lado los aspectos decorativos. Ustedes piensen que con el retorno de la democracia, con el establecimiento de las nuevas condiciones políticas en el país, el avance del neoliberalismo posibilitó que el procesualismo y el positivismo, tanto en antropología como en arqueología, entraran, ¿sí? Y se sintieran como lo seguro, lo novedoso, lo que había que hacer, ¿sí? Tratando de despegar de lo que había sido el oscurantismo del histórico-cultural. Se focaliza fundamentalmente sobre cuestiones tecnológicas, se deja de lado lo de la decoración, porque la decoración se cree que lleva a lo histórico-cultural, se aplican estudios petrográficos, composicionales, empieza la posibilidad de abordajes teóricos, ¿sí? Para el análisis del estilo hacia el final de este momento, de este periodo. El hito fundamental o el trabajo más importante de este momento podría ser la publicación de Cremonte, ¿sí? De 1989, que les muestro aquí, que es Estudios Tecnológicos en Cerámicas Arqueológicas del NOA, y donde Beatriz hace un recuento de todas las metodologías y todas las técnicas de las que uno puede tomar mano para estudiar la tecnología cerámica, ¿sí? Qué recursos y cómo usarlos y qué nivel de información le podemos sacar a cada una de estas estrategias y técnicas, ¿sí?
Para continuar, ¿sí? En cuanto al estilo, hacia finales de la década de 1980 comienzan los primeros intentos explicativos de usar conceptos y modalidades de análisis provenientes de la lingüística, ¿sí? Para tratar de alejarse de los marcos normativos, ¿sí? Se manifiesta una preocupación por definir lineamientos teóricos de base para el análisis estilístico, algo que hasta el momento nunca se había hecho, como definir el estilo, ¿sí? En tal sentido, el estilo decorativo comienza a plantearse desde un enfoque teórico que lo afirma como una unidad de análisis válida para la identificación de relaciones sociopolíticas, ¿sí? En el Congreso Nacional de Arqueología en 1994, ¿sí? Que se realiza en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, se pone de manifiesto estas influencias a través de la presentación de una serie de trabajos de estudios actualísticos, ¿sí? Un ejemplo de esto es el trabajo presentado por García sobre la quebrada Humahuaca, en la búsqueda a través del estudio etnoarqueológico, ¿sí? De tratar de dilucidar aspectos de la organización social, del uso del espacio, de las estrategias de producción de las poblaciones. Si bien parte de un marco bifordiano, la concepción de la relación hombre y ambiente, ¿sí? Ya para mediados, ¿sí? de 1990 y los primeros años del siglo XXI, podemos ver que el estudio ceramológico aporta nuevos enfoques que incluyen una batería enorme de técnicas analíticas para el estudio tecnológico de las cerámicas, difundido a través de distintas publicaciones, ¿sí? De Cremonti y colaboradores, de Norma Rato, de Verónica William, de Piñero, de Fernández. También se registran aproximaciones metodológicas para entender el comportamiento y la presencia de materias primas a partir de cortes delgados petrográficos y el planteo del concepto y alcance tecnológico de los minerales filler, ¿sí? Que serían los que se encuentran en menor cantidad. Las influencias de las tendencias procesualistas, especialmente de toda la obra de Binford, ejercieron un peso considerable en la elección de las temáticas referentes a los estudios cerámicos, ¿sí? En esta época, focalizándose en los estudios tecnológicos y dejando de lado un poco los estudios estilísticos. Esta influencia se pone de manifiesto en el enfoque de los estudios sobre la manufactura, en los que se privilegia la relación hombre y ambiente, ¿sí? También muy influenciados por obras provenientes de la ecología ambiental, ¿sí? De Dean Arnold. Este mismo se visualiza en el tratamiento de las tendencias etnoarqueológicas, en las cuales se enfatizan los aspectos relativos a la obtención de materias primas y a las secuencias de manufactura de las vasijas, pero no se exploran aspectos simbólicos de la producción alfarera, ¿sí? En 1997, por primera vez, se registra en un Congreso Nacional de Arqueología un simposio exclusivo dedicado al análisis cerámico. A partir de este momento y de manera exponencial, ¿sí? Van a proliferar no solo en congresos nacionales, sino congresos propios, jornadas propias destinadas al estudio cerámico, ¿sí? Los trabajos sobre decoración cerámica presentados se refieren al NOA y a la región pampeana. Vuelven a aparecer regiones que por años fueron abandonadas para el estudio cerámico. Se realizan abordajes desde las artes plásticas, ¿sí? Como los trabajos de Florencia Kusch, y se trata de establecer el problema de la variabilidad en la frecuencia de los diseños decorativos, asumiendo que la misma es resultado de procesos de intercambio y transmisión de información de procesos de selección espacial y temporal, ¿sí? En el Congreso de 1999 se presentó al estilo como un código de categorías y principios a través del cual se pretende acceder
a la estructura mental de un grupo de pasado, ¿sí? Se comienza a vincular, ¿sí?, los estudios estilísticos con las corrientes de arqueología postprocesual, ¿sí? Los estudios tecnológicos, hoy no, ¿sí?, pero hasta principios del siglo XXI, ¿sí?, estaban muy vinculados a la arqueología procesual y recuperar los estudios estilísticos venía de la mano de las arqueologías postprocesuales, ¿sí? Hacia finales de la década de 1990 aparece un mayor interés por enmarcar los análisis en diversas teorías sociales, ¿sí? Esta influencia de la arqueología postprocesual comienza a hacerse sentir. No obstante, aún persisten los trabajos que proponen un acercamiento a las artes plásticas. Por su parte, Alberto Res González propone un análisis iconológico para las imágenes de la Aguada, ¿sí?, buscando establecer continuidades y transiciones graduales entre dicha entidad y distintas manifestaciones regionales, para lo cual se define el estilo en términos formales, ¿sí? A partir de los 2000, ¿sí?, en esta etapa los problemas de producción y distribución cerámica se discuten, no solo a través del estilo, de la tecnología y la forma de los artefactos, sino que se interrelacionan con resultados obtenidos por la vía de la caracterización multielemental de fragmentos, los estudios de los depósitos de materias primas, ¿sí?, y todos otros aspectos que conforman el soporte para discusiones ya a nivel regionales, ¿sí?, sin dejar de tener en cuenta factores socioculturales por los cuales los objetos tenían una razón de ser en la sociedad, pero se comienza a trabajar a nivel regional, ¿sí? Ya no está la idea del análisis por sitio, ¿sí? Asimismo, la localización de áreas de materias primas fue un tópico recurrente en los estudios de producción cerámica, especialmente en el NOA, ¿sí?, con un grado de trabajos experimentales y etnoarqueológicos. Se aplican modelos de historias de vida, de elementos duraderos del estudio de contexto, ¿sí?, como un ejemplo es el trabajo de nuestra querida Karina Menacho. Se introduce la función comunicativa, el concepto de estilo, se pone de manifiesto a través de trabajos que utilizan metodologías cognitivas y semióticas, ¿sí?, como las de Federico Wender, ¿sí?, con la cerámica Belén, o metodologías iconográficas, ¿sí?, como las que hicieron Bárbara Balesta y Nora Zagrondi con la cerámica Ciénaga o Aguada. En estos últimos años se han desarrollado en el país estudios arqueométricos que fueron tema de discusión en varios congresos. Hasta tenemos nuestros propios congresos de arqueometría, en donde las mesas vinculadas a los estudios cerámicos son muy numerosas, ¿sí? Comienzan a aparecer publicaciones exclusivas sobre arqueometría cerámica. Y ya recién, antes de pasar, ¿sí?, podemos ver de que adentrado el siglo XXI, ¿sí?, comienza a atomizarse el estudio de los materiales cerámicos desde la perspectiva tecnológica, desde las perspectivas iconográficas, de estilo, ¿sí?, las corrientes de pensamiento postprocesuales, ¿sí?, le permitieron a los investigadores, les ofrecieron herramientas conceptuales y metodológicas para poder abordar el concepto de estilo. Se expande, se recuperan problemáticas y áreas de estudio por fuera del noroeste argentino. Se comienza a hacer estudios cerámicos en otras regiones del país, análisis de estudios cerámicos, y se comienza también a estudiar y se comienza a buscar mucha información
de la producción cerámica de otros momentos que no sean los prehispánicos, ¿sí? Comienza fuertemente a estudiarse la cerámica producida en épocas coloniales, en épocas republicanas, producidas de manera tradicional, las producidas de manera industrial, ¿sí? Desde la antropología comienza a tener interés las manufacturas tradicionales, ¿sí? Para vincularlo a problemas de identidad, a los procesos de autodeterminación identitaria de los pueblos. Y bueno, ya para finalizar con esta historia de los estudios cerámicos en nuestro país, debo vincular esta temática con nuestro taller, con los contenidos de nuestro taller. Podemos ver que recién en los últimos años, ¿sí? Bien adentrado el siglo XXI, de manera muy tardía comenzaron a estudiarse los bienes cerámicos desde una dimensión patrimonial, ¿sí? Considero que esto se vio posibilitado, por un lado, por los estudios interdisciplinarios desde la perspectiva arqueométrica, ¿sí? Y a su vez también al ejercicio profesional de los trabajadores del museo y de las entidades culturales, ¿sí? Comienza a desarrollarse en nuestro país en los últimos 15 años una metodología de conservación y restauración de las cerámicas arqueológicas provenientes de investigaciones, ¿sí? Como así también de las presentes en las colecciones de museos o en otras entidades culturales. Así que bueno, este sería la síntesis del recorrido de cómo fue variando la manera de estudiar los bienes cerámicos culturales en nuestro país.